Buenos días, queridos hermanos. Vamos a Filipenses 2:27, por favor. Vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a estar en Filipenses 2:27. Ayúdenme con vuestro amén cuando lo tengan. Vamos a Filipenses 2:27, mis amados hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es lo que dice la palabra del Señor, y es lo que, si el Señor lo permite, vamos a estar exponiendo el día de hoy. Sin embargo, antes vamos a dirigirnos a nuestro Señor, no como acto protocolar, mis hermanos, sino como una muestra de nuestra sumisión y dependencia a Él. Aún necesitamos a nuestro buen Dios para escuchar su palabra, para no divagar, para tener un corazón enseñable, mis amados hermanos. Vamos a orar. Dios mío, gracias, Señor, por un domingo más que tu pueblo por el cual pagaste tu sangre preciosa, tu pueblo por el cual te hiciste hombre, por el cual te sacrificaste, te humillaste, puede reunirse, Señor. Gracias, Dios mío, por ese inmenso privilegio. Dios mío, te pedimos que podamos atender a tu palabra, a escuchar, Señor, tu mensaje. Oh, Señor, son tantas las distracciones y muchas las concupiscencias que rondan en nuestros corazones. Oh, Señor, nos sabemos débiles, no somos fuertes, o por lo menos no tanto como nos imaginamos. Y tú, al contrario, eres más fuerte de lo que imaginamos. Oh, Señor, así pues te entregamos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra atención, y la dejamos en tus siempre poderosas y capaces manos. Ayúdanos, Señor, a escuchar, y aún, Dios mío, dame la claridad para poder explicar tus verdades. Dios mío, te ruego, Señor, que avives a tu pueblo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, Señor, bendícenos con tu santa palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, entonces estamos en Filipenses 2:27, la segunda parte. Por supuesto, para tener un contexto, vamos a leerlo desde el versículo 25, que dice así la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Y esto lo hablamos hasta la semana pasada, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar esta última parte. Pablo dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sí? En el versículo 27, Pablo menciona que Epafrodito estaba mal, estaba muy enfermo, tan enfermo que estaba a punto de morir. Él menciona que Dios no permitió que muera. Pablo también menciona que al no permitir que Epafrodito muera, esa también era una muestra de la misericordia de Dios hacia él, ¿sí? En la última parte del versículo 27 vemos algo sumamente interesante. Él dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La semana pasada, mis hermanos, vimos la importancia de poder ver la misericordia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, ¿correcto? Poder ver lo misericordioso que es el Señor cuando no permite algunas cosas, cuando restringe algunas otras. Sin embargo, en esta última parte quiero centrarme en otro aspecto. En la parte en la que Pablo dice, Dios no ha permitido que Epafrodito muera para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
¿Por qué esto es importante, mis hermanos? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque nos muestra algo sumamente interesante respecto a quién era Pablo. Si el Señor lo permite, el día de hoy vamos a ver que un cristiano no es alguien que es inmune al dolor, inmune a las tristezas. No es un estoico que anda por la vida así todo fuerte, sin que nada le haga daño, todo frío, sin que nadie lo perturbe. Vamos a ver que Pablo sentía, no era un robot espiritual, sentía profundamente. ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? Porque normalmente una persona inmadura no sabe qué hacer con lo que siente. Ese es el tema. Yo quería empezar por ahí. Alguien que es inmaduro no sabe qué hacer con lo que siente. Podemos llegar al extremo de pensar que los sentimientos son malos, y los sentimientos no son malos. ¿Por qué podemos decir que los sentimientos no son malos? Porque los ha creado Dios mismo, ¿verdad? Así que el problema no son los sentimientos, el problema es cómo manejamos los sentimientos. Y quería empezar con lo siguiente: una persona inmadura no sabe qué hacer con lo que siente. Una persona inmadura se vuelve fría, miren lo interesante, y cree que eso es madurez. Han conocido personas, y yo he conocido más de una persona que me dice orgulloso, ¿no? La verdad, yo ya he sufrido suficiente, y yo conozco mucho de la vida, y ni siquiera yo les menciono nada, y ¿saben qué dicen? La verdad que yo he sufrido lo suficiente, y ¿sabes qué? La verdad que si muere mi papá o mi mamá, he sufrido tanto que ya no me dolería. Me he dado cuenta de eso, ¿no? Y lo dicen con un orgullo, ¿no? Como si ahí te estaría mostrando, mira lo fuerte que soy. Y yo no sé, mis hermanos, si en otros sentidos nosotros también estamos haciendo eso. Porque detrás de eso hay un profundo miedo al dolor. Porque cuando vas a amar de verdad, te va a doler de verdad. Esa es la realidad. Pero la mayoría de nosotros nos amamos tanto, evitamos tanto el dolor, que procuramos amar de verdad. Procuramos evitar de verdad. Procuramos no amar de verdad. Ahí está. Una persona inmadura, mis hermanos, se vuelve fría, como les decía, y confunde esa frialdad con madurez. Entonces, para no sentir, se vuelve frío, distante, y por fuera se puede ver fuerte, ¿no? Una persona dice, wow, qué maduro, mira cómo lo maneja bien, cómo quisiera ser como esta persona. Pero no necesariamente. No necesariamente es maduro una persona que siempre anda fría. Otro rasgo de una persona inmadura es que o el dolor lo arrastra o se endurece para no sentirlo. Finalmente llegamos a lo mismo. Una persona inmadura no sabe qué hacer con sus sentimientos. No sabe qué hacer con sus emociones. Al contrario, ¿no? Una persona en realidad que es madura sí sabe qué hacer con lo que siente. ¿Recuerdan que hace un momento dije algo importante? Una persona inmadura no sabe qué hacer con lo que siente. Una persona inmadura sí sabe qué hacer con lo que siente. ¿Qué se tiene que hacer con lo que uno siente? Lo lleva a Dios. Una persona madura va a llevar sus sentimientos a Dios. No va a hacer de sus sentimientos un ídolo, ni tampoco va a hacer de sus sentimientos su verdugo. Tampoco se va a volver esclavo de sus sentimientos. Una persona madura siente profundamente y aún así sigue amando. Una persona madura sufre con dolor real, pero sin perder la fe, mis hermanos. Pablo nos está diciendo algo sumamente importante aquí. El Señor ha salvado a Epafrodito para que no me venga. Aquí está la clave, esta frase cortita: tristeza sobre tristeza. En otras palabras, miren lo que no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, el Señor ha salvado a Epafrodito
para que no me venga una tristeza. No está diciendo eso. Miren lo interesante, miren lo fino. Él está diciendo, Él ha salvado el Epafrodito para que no me venga tristeza sobre tristeza, lo cual implica que ya tenía una tristeza antes. No sé si me dejo entender. Una de las cosas que, si el Señor lo permite, vamos a ver en unos momentos, es que Dios va a permitir las tristezas en nuestra vida. Las va a permitir. El mensaje de Pablo no es que un creyente no va a sufrir. Simplemente aquí está diciendo, acá nos está mostrando que ya tenía una tristeza previa. La muerte de Epafrodito iba a ser una tristeza sobre la tristeza que ya tenía. No sé si me dejo entender, ¿no? Y vamos a ver, mis hermanos, que Pablo se hubiese dolido profundamente. Pablo sentía de corazón, a eso voy. No era simplemente como un general, ¿no? Mandando a sus soldaditos para hacer lo que tengan que hacer y punto. Los amaba profundamente. Esto nos muestra, mis hermanos, tal vez va a parecer obvio lo que voy a decir, que si no, va a parecer obvio, pero Pablo se entristecía. Es que a veces pensamos, mis hermanos, que los cristianos o los líderes no tienen sentimientos, ¿no? Es como pareciera que están ahí en el púlpito, siempre felices, siempre gozosos, sin problemas. Y Pablo sentía tristeza. No era un estoico, insisto, no era un hombre impertérrito ante el dolor. Sentía. Pablo no era una roca, una piedra que no siente. Era un hombre que amaba, mis hermanos. Y por eso le dolía. ¿Por qué le dolía? Porque lo amaba, no hay otra explicación. ¿Por qué le iba a doler que Epafrodito muriese? Porque lo amaba. ¿Por qué debería dolernos el dolor de los hermanos? ¿Por qué debería dolernos las luchas de nuestros hermanos? ¿Por qué debería dolernos cuando un hermano vuelve a caer en un pecado? ¿Saben por qué debería dolernos? Porque los amamos. Y por supuesto hay otra línea delgada, ¿no? Algunos queremos obligar a otras personas simplemente a que se comporten como quisiéramos porque esperamos que así sea. Y tampoco eso es correcto, mis hermanos. Si vamos a reprender, si vamos a exhortar, si vamos a animar, es porque tenemos que mostrar que lo hacemos porque los amamos. Pablo los amaba. Pablo le dolía porque les amaba. No le dolía simplemente porque eran los de la iglesia que no cumplen las reglas, que cómo es posible, tengo que reprenderlos. Los amaba. Pablo no caminaba entre el dolor, mis hermanos, con el pecho de hierro, ¿no? Ahí está el dolor, pero yo soy un superhéroe, qué sé yo. Andaba con el corazón vivo, que sabía sufrir por los suyos. No era un hombre inmóvil ante la herida. Era un hombre de afectos profundos. ¿Por qué lo digo? Porque donde hay amor verdadero, también hay dolor verdadero. Donde hay amor verdadero, hay dolor verdadero. Mis amados hermanos, no solamente es el punto de decir, ay, este hermanito está luchando con esto, qué penita, pobrecito. Y podemos tener ese dolor protocolar, ¿no? Un dolor, no sé si me dejo entender, un dolor que lo tuvieses por cualquier otra persona. Pero el dolor del que está hablando Pablo es un dolor que viene del amor. Es un dolor que viene de alguien a quien ama profundamente. Para que no me viniese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Y aquí nos muestra que Pablo ya tenía una tristeza, nuevamente, ¿no? Ya cargaba ciertas aflicciones. Pablo estaba en prisión, tenía preocupaciones por la iglesia, tenía tensiones en el ministerio. ¿Han leído? Yo estoy seguro que han leído, pero cuando leen la carta a los Gálatas, cuando leen la carta a los Corintios, cuando han leído esas cartas, mis hermanos, han visto que era una iglesia preciosa, impresionante, digna de ser amada. Una iglesia en la que dicen ustedes, wow, yo quisiera estar en esa iglesia.
¿Acaso en Gálatas no hay un punto en el que Pablo mismo no dice, oh Gálatas insensatos? ¿Quién los fascinó tan pronto? ¿Tan pronto abandonasteis la gracia? La iglesia nunca fue fácil de amar, mis hermanos. Ya era una carga, y aunque yo estoy seguro que Pablo se gozaba, estoy seguro que también Pablo se dolía por los suyos. Él ya tenía tristezas. Pablo ya tenía tristezas. Si Epafrodito moría, esa tristeza de la muerte de Epafrodito se iba a añadir a las otras que Pablo ya tenía. En otras palabras, cuidemos nuestras expectativas. Por algún motivo nosotros, hermanos, pensamos y añoramos en el fondo de nuestro corazón que no vamos a sufrir. Y no vamos a sufrir mucho. No queremos sufrir, eso es otra cosa, pero en el fondo esperamos que el Señor no nos ponga en un momento de sufrimiento. Pero este versículo nos muestra que la misericordia de Dios, de la que estábamos hablando la semana pasada, no siempre consiste, mis hermanos, en eliminar, escúcheme bien, todo el sufrimiento. Pero sí muchas veces la misericordia consiste en que Él evita que el dolor se multiplique más. Así que la misericordia de Dios no siempre se experimenta como ausencia total del dolor, sino como consuelo en el dolor, límite en el dolor, alivio en el dolor. Y eso es importante de ver también. Nosotros muchas veces esperamos que Dios elimine toda nuestra aflicción, toda. Pero no vemos la mano de Dios cuando Él nos está sosteniendo en medio de esa aflicción, cuando Él permite que no duela más allá de lo que podamos soportar. A veces no vemos la misericordia de Dios cuando incluso pone personas que nos ayudan a levantarnos, personas que se preocupan por nosotros. Y cuidémonos de eso, mis hermanos, de simplemente decir, ay, sí, se preocupan por mí, me preguntan algunos hermanos, pero sigo teniendo este problema, ¿no? No, mis hermanos, la misericordia de Dios está en cada aspecto de nuestras vidas. Son dos puntos los que quiero mencionarles el día de hoy respecto a esta última parte del versículo 27. En primer lugar, quería recordarles lo siguiente: Dios permite que el creyente entre en el valle de sufrimiento. Este versículo nos muestra que Dios permite que el creyente entre en el valle del sufrimiento. Dios permite nuestras tristezas. Yo quiero que eso repose en cada uno de nuestros corazones. Dios permite nuestras tristezas. Si hubiese sido de esta manera, las cosas hubiesen sido distintas, si hubiesen sido las cosas así, tal vez no estaría en este punto. Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que Dios lo permitió. Él las permite. Pablo, quisiera que recuerden esto, Pablo no dice que no tenía tristeza, mis hermanos. A veces nos dejamos emocionar porque salvó a Epafrodito e ignoramos que él ya tenía tristezas. Tenía cosas que estaba cargando. Pablo no dice que no tenía tristeza. Esto nos ayuda a entender algo importante. Nos ayuda a tener expectativas adecuadas. Expectativas adecuadas. Un creyente, mis hermanos, va a sufrir. Todos vamos a sufrir en esta vida, creyentes y no creyentes, por supuesto, pero particularmente el creyente va a sufrir. El creyente, mis hermanos, no queda exento del dolor por pertenecer a Cristo. ¿No han notado que Pablo era apóstol, siervo fiel, hombre piadoso? Y aún así, mis hermanos, sufrió, y sufrió mucho. Y vamos a sufrir porque todavía vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedad, donde hay pérdidas, donde hay cargas ministeriales, donde hay persecución. Aunque lo interesante de la persecución es que logra cosas interesantes como esto,
¿no? Nos fortalece para venir, para juntarnos más. Pero en este mundo caído todavía tenemos debilidad, tenemos lágrimas. Y Dios en su sabiduría, escúcheme bien también esto, en su sabiduría, no solamente estoy diciendo Dios permite tu tristeza, la oración completa es Dios en su sabiduría permite nuestra tristeza. Lo tengo que decir así y lo tenemos que asimilar así, porque si simplemente decimos, ay, estoy triste, Dios ya sabrá, Dios ya verá, muy en el fondo estamos aceptando a regañadientes la voluntad de Dios. En su sabiduría Él va a permitir que entremos a ese valle al que no queremos entrar. En su sabiduría el Señor permite que sus hijos entren en el valle. Pero algo importante también tenemos que notar. La vida cristiana no es una vida sin tristeza, pero es una vida en la que la tristeza ya no nos gobierna. Y eso es algo muy distinto. Eso es algo muy distinto. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Nos va a doler? Por supuesto. Pero ese dolor y ese sufrimiento ya no van a gobernarnos. Y esa es la libertad que tenemos en nuestro Salvador. Seguramente a muchos de ustedes ya les ha venido en mente cuando he mencionado este tema del valle, el Salmo 23. Salmo 23, 4, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Vamos al Salmo 23, por favor. Salmo 23, 4. Vamos al Salmo 23, 4, por favor. Ayúdenme con vuestro amén cuando estén ahí. Dice así la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Muy conocido el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo inicia el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Claro, y uno, por lo menos yo pensaba eso, ¿no? Uno lee ese versículo y uno imagina que, o sea, ya todo va a estar genial, ¿no? Todo va a ser color de rosa. Versículos más abajo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Salmo 23, 4 no dice, el Señor no va a permitir que esté en el valle de sombra de muerte. Noten, mis hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista. ¿Por qué? ¿Lo tienen? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Nuestra confianza en medio del dolor, mis hermanos, no es ya pasará o por algo pasan las cosas. Nuestra confianza está en decir, Dios está conmigo. Señor, estoy sufriendo, pero ayúdame a recordar que tú estás conmigo. Me han lastimado, me siento morir, pero tú estás conmigo. Señor, ayúdame a recordar eso. O peor aún, es decir, cuando alguien peca contra nosotros es relativamente fácil buscar a Dios, a buscar socorro, ¿no? El otro problema es cuando nosotros pecamos contra Dios. Yo creo que eso es más doloroso aún. Pero al final no cambia la ecuación, mis hermanos. Oh Señor, ayúdame a recordar que hay perdón en ti, que tú estás conmigo. Ayúdame a aferrarme de las promesas de mi Señor Jesucristo. Ayúdame a aferrarme y dame victoria en este pecado. Ayúdame a recordar que estás conmigo, Señor. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Aunque no lo vamos a leer completamente, quería mostrarles una parte. El apóstol Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mas no angustiados en extremo, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Hay muchos versículos bíblicos, mis hermanos, que nos advierten, que nos recuerdan que vamos a sufrir. Esa es la realidad. Hechos 14, 22, miren lo que dice. Es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa si no dicen amén. Les estoy avisando nada más. Tranquilos. Pero el énfasis no es en el sufrimiento. El énfasis es en que Dios va a estar con nosotros en medio del sufrimiento. Un puritano, Thomas Watson, dijo algo interesante. No sé si, vamos a ver. Dijo lo siguiente: Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Cristo no estuvo exento de sufrimiento. Ninguno de sus hijos va a estar exento de sufrimiento. La fe, hermanos, no nos libra del sufrimiento, pero la fe nos capacita para atravesar el sufrimiento, que es muy distinto. Lo primero que quería mostrarles, cuando Pablo dice tristeza sobre tristeza, nos muestra algo evidente. Él ya estaba sufriendo. Y por lo tanto, algo más evidente: Dios permite que los suyos vayan a sufrir. Lo va a permitir. Pero también nos muestra algo precioso. Dios no solo permite nuestro sufrimiento, sino también, mis hermanos, restringe los límites de ese sufrimiento. Y eso es algo importante de notarlo también. Eso es algo importante de notarlo también. La clave de esta frase, para que no me venga tristeza sobre tristeza, es que Pablo reconoce que en su misericordia Dios no dejó que el dolor creciera hasta un grado mayor. Pablo ya tenía su tristeza, pero Dios no quiso añadir una más, una carga más pesada. Y eso significa, mis hermanos, que el sufrimiento, cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, tampoco queda fuera del control de Dios, sigue dentro del control de Dios. Miren cómo limitó el dolor. En Epafrodito, Dios limitó el dolor físico. Y en Pablo, Dios limitó el dolor emocional. Noten lo interesante, mis hermanos. Dios permitió el dolor, pero al mismo tiempo Dios limitó ese dolor. Esa es nuestra confianza también en medio del sufrimiento. Él no va a permitir que pasemos por ninguna prueba por la cual nosotros no podamos pasar. Él no va a permitir que experimentemos ningún sufrimiento que nosotros no podamos soportar. El mismo que permite es el mismo que limita el dolor. El mismo que permite la herida va a ser el mismo en curar esa herida, mis hermanos. Esa es nuestra confianza. Para que no me viniera tristeza sobre tristeza, nos muestra que hubo dolor, hubo peligro, también hubo angustia, pero Dios no permitió que todo eso se multiplicara más. 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, dice la palabra del Señor. Y en el Salmo 103, del 13 al 14, nos muestra algo importante también. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo les animo a que memoricen este versículo, mis hermanos. Yo creo que los papás lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Se han compadecido alguna vez de vuestros hijos, queridos hermanos papás? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Rafael? La compasión no es eterna, Rafael. Pero normalmente, si nosotros pensamos, la compasión que nos mueve es una compasión más bien filial, ¿no? Es como lo miras sus ojitos, ay, tu pequeño, y dices, ay, caramba, ¿no? Pero miren cómo Dios se compadece. Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quienes, de los que le temen. Y ahí está lo interesante del por qué. Miren lo que dice:
porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y así que Dios, cuando se compadece de nosotros, no es precisamente que le haya gustado nuestros ojitos llorosos o emocionados. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que pronto vamos a partir. E insisto, así vivamos 100 años es pronto comparado con la eternidad. Y una de las cosas que necesitamos recordar, amados hermanos, pronto vamos a partir. Así sean 100 años es pronto. Y que el Señor nos dé esa sabiduría de poder vivir el resto que nos queda, que no sé si hasta los 100 años o no sé si hasta mañana, pero con fidelidad y sabiduría. Él se compadece porque se acuerda de que somos polvo. Hay alguien que dijo lo siguiente: cada gota amarga de la copa del creyente, esta me encanta también, cada gota amarga en la copa del creyente es medida por la mano del Padre. Así que tranquilos, mis hermanos, mientras recordemos que todas las cosas que nos duelen son permitidas por nuestro Padre, suframos con paciencia, suframos con la mirada en lo eterno, suframos con confianza en el Señor, no solamente con confianza en que Dios va a traer algo mejor, sino sobre todo con la confianza de que Dios va a estar con nosotros, siempre. Así que, mis hermanos, muchos ánimos. Animémonos los unos a los otros cuando estemos en momento de prueba. Animémonos los unos a los otros cuando estemos en momentos de sufrimiento. Y algunos dirán, y algunos se sentirán tentados a hacerse esta pregunta, que estoy seguro nadie la hace en voz alta, pero estoy seguro que muchos la hacemos en el fondo de nuestros corazones. Sobre todo cuando estamos en el momento de la aflicción. ¿Y por qué otros hermanos no pasan tantas pruebas como yo? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez, mis hermanos, cuando han estado en dificultades? Oye, ¿por qué yo sí sufro y me pasa esto y me pasa lo otro? Y lo veo a ese otro hermano feliz. Mira, la otra vez se ha comprado su carro. ¿Y por qué? ¿No? Y yo me acuerdo una vez... alguien me mencionó eso, ¿no? ¿Por qué a mí sí? ¿Y por qué a otro hermano no? Y bueno, eso me hace recordar a Pedro, ¿no? En Juan 21, 8, permítanme leerles, el Señor le dice a Pedro lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con la muerte, con qué muerte había de glorificar a Dios, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que iba a sufrir, que iba a morir por él. ¿Y alguien recuerda qué le contestó Pedro? Más abajo dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, es decir, cuando muy probablemente sobre Juan, ¿y qué de este? ¿No? Ya, Señor Jesús, te he entendido que voy a sufrir por ti. Y el discípulo amado, ¿no? ¿Y alguien recuerda lo que dijo Jesucristo? Jesús le dijo, si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y amén. Y es la misma respuesta que yo les podría dar, mis hermanos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué a ti? Tú sígueme. No estamos llamados a compararnos con nuestros demás hermanos. No estamos llamados a compararnos con las pruebas que tienen otros hermanos. El Señor dice, ¿qué a ti? Tú sígueme y punto. Estamos llamados a seguir a nuestro Señor, no a compararnos con otros hermanos. Entonces,
Este versículo nos enseña que la misericordia de Dios no siempre se ve en eliminar todo el sufrimiento. Insisto, la misericordia de Dios muchas veces se ve en no permitir que el sufrimiento nos termine consumiendo. Pablo no dice, Dios me quitó toda la tristeza. Recuerden, quiero mostrarles lo que no dice. No dice, Dios me quitó toda mi tristeza. Es interesante, ¿no? Simplemente dice, Dios me evitó una tristeza más. Y noten que no hay ninguna parte en la carta que diga, ay, pero qué bueno sería que Dios me quite las demás tristezas, ¿no? Ni modo, ¿qué voy a hacer? Pablo está gozoso. Y eso me vuela la cabeza, mis hermanos. Porque humanamente hablando, uno podría decir, ya, no me ha pasado esto, pero tengo todo esto. Ay, ¿qué voy a hacer? Y en cambio Pablo, miren lo que dice. El Señor ha sido misericordioso conmigo, porque no ha permitido esta tristeza sobre estas que ya tengo. Y estaba gozoso. Y eso vuela la cabeza, mis hermanos. No era porque Pablo amaba el sufrimiento. Es que podía confiar en Dios en medio del sufrimiento. Es que tenía un sufrimiento con propósito. Y eso es distinto también, ¿no? Una cosa muy distinta es que sufras con propósito, que sufras por tu Señor. Y otra cosa muy distinta es que estés sufriendo por la consecuencia de tus pecados, sin querer arrepentirte de tus pecados. Ese, sí, mis hermanos, con sinceridad es el más miserable de los sufrimientos. Sufrir sin Dios ha de ser el más grande de los infiernos, mis hermanos. Tenemos que aprender a ver el sufrimiento como lo que es. La palabra del Señor nos dice que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanos? Pero muchos olvidamos que nosotros estamos unidos a Cristo también en sus padecimientos. ¿Se dan cuenta que ya no hubo amén ahí? Y eso lo vamos a ver en Filipenses 3:10, un poquito más adelante. Estamos llamados a la participación de sus padecimientos. Eso lo vamos a dejar para los próximos domingos, si el Señor lo permite. Pero tenemos que recordar que no sufrimos como incrédulos, sino como personas unidas a Cristo. Otra de las cosas que estamos llamados a ver es entender la naturaleza de nuestro dolor. La obra redentora de Cristo, mis hermanos, transforma la naturaleza de nuestro dolor. Hoy estamos hablando, mis hermanos, sobre las tristezas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, por lo menos, tenemos una buena historia triste de nuestras vidas, ¿no? Salvo Rafa, ¿no? Para él esto es felicidad. Todavía. Todos tenemos alguna historia triste. No sé, algunos de pronto la cuentan y todavía les brotará algunas lágrimas. Huelga decir que todos nosotros hemos experimentado la tristeza en algún punto de nuestras vidas, ¿verdad? Pero quería mostrarles algo. Las tristezas que hemos experimentado en este mundo, en este lado de la eternidad, aquí en la tierra, son solamente una sombra de la mayor de las tristezas. La tristeza de estar alejados de Dios. Y no lo solemos ver así. Miren, mis hermanos, por ejemplo, cuando muere un ser querido, ¿sufrimos o no sufrimos? Por supuesto que sufrimos, pero sufrimos porque ya no podremos verlo ni disfrutar de su compañía, ¿verdad? Pero eso es solo una muestra pequeña de lo que sería quedar eternamente lejos de Dios. Cada tristeza que nosotros experimentamos aquí es una pequeña muestra de la más grande de las tristezas. Cuando alguien que amamos se enoja con nosotros, sentimos tensión, incomodidad, dolor. ¿Les han experimentado eso, mis hermanos? Alguien amado que se resiente con nosotros, que ya no quiere hablarnos. Duele. Pero eso también solamente es una pequeña muestra de lo terrible que sería estar bajo la ira de Dios. ¿No nos ponemos a pensar, hermanos? ¿Te duele
el alejamiento de un ser querido, ¿cuánto más crees que te dolería estar alejado de Dios? Es que no lo solemos ver. Damos muchas cosas por sentadas, mis hermanos. Cuando pasamos por momentos de profunda soledad, sentimos vacío, sentimos desamparo, y también esa tristeza es solo una pequeña muestra de la peor soledad posible, una eternidad sin Dios y una eternidad sin esperanza. Así que, mis hermanos, cada dolor que el Señor permita en nuestras vidas, tenemos que recordar que es simplemente una pequeña pincelada, una pequeña muestra del mayor de los dolores, de la mayor de las tristezas. Y la mayor de las tristezas, mis hermanos, según la palabra de Dios, es estar alejado de Él. ¿Y quiénes tienen esa tristeza? Romanos 3:23 dice categóricamente que todos. Por cuanto todos pecaron, dice las Escrituras, están destituidos de la gloria de Dios. Así que es muy pertinente que en este tiempo recordemos de dónde nuestro Señor nos ha sacado. Nos ha sacado y nos ha librado de la peor de las tristezas. Ninguna tristeza, mis hermanos, que experimentemos en esta tierra se experimenta con la mayor de estar alejados de Dios. Y por causa de Cristo, ya no vamos a experimentar esa tristeza, ¿verdad? Nuestro sufrimiento ya no se desemboca en ira eterna para el creyente. Nosotros sabemos que Cristo ya cargó la peor de nuestras tristezas. La tristeza del juicio, la tristeza de la maldición y la tristeza de la separación que nosotros merecíamos. Ahora, el creyente sigue pasando por muchas tristezas, por supuesto, pero ya fue librado de la peor de todas, estar lejos de Dios. Que esa verdad, mis hermanos, nos dé fuerzas y nos dé ánimos para seguir adelante. Es por eso, mis hermanos, que ya no escucho con tanto gusto mis guainitos. ¿No? Por las letras, ¿no? Que las letras es que tengo tanta tristeza, estoy tan solito en el mundo, así nomás partiré, ¿qué voy a hacer? Nadie me quiere. Entonces uno ya no puede cantar con buena conciencia, ustedes me entienden, ¿no? Teniendo un Dios tan grande que te extendió una misericordia tan poderosa. Digo, ¿con qué cara uno podría decir, ay, cómo me puede estar pasando esto? Soy solito en el mundo. Que ya no se puede, ¿no? Porque aunque sé que voy a seguir sufriendo, sé que el sufrimiento aquí es temporal. En verdad. El creyente sigue pasando por muchas tristezas, pero ya fue librado de la peor de todas. He sido librado de la peor de todas las tristezas, estar lejos de Dios. Oh, mis hermanos, que el Señor avive nuestros corazones para valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Qué desgracia cuando podemos llegar al punto de decir, sí, sé que un día voy a estar con Dios, sé que es bueno, sé que las cosas pasan por algo. Oye, por la forma en la que en cómo lo dices, no parece que lo supieras, para ser sincero. Creemos en verdad que Cristo cargó la mayor de las tristezas para que nosotros no experimentemos ese alejamiento. Gracias a la obra de nuestro Salvador, nosotros no vamos a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No debería partirnos el hecho de que quien sí dijo esa frase fue quien no lo merecía? El santo Hijo de Dios, el ser más puro que puede existir en este mundo, el más inocente, el más tierno, el más amoroso, el que no pecó nunca. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo hizo? Oh, mis hermanos, lo hizo por nosotros, para que nosotros no digamos eso. Esa realidad debería darnos la fortaleza para poder lidiar lo que el Señor, recuerden, permite que lidiemos.
hasta que vayamos a su presencia o hasta que Él venga. Por eso estábamos diciendo, el cristiano puede sufrir tranquilo. No porque no le duela, mis hermanos, no porque no llore, sino porque su tristeza ya no es condenatoria, porque su tristeza ya no es definitiva. Acuérdate, estés pasando por lo que estés pasando, mis hermanos, aún sea la pérdida de un ser querido, ya no es una tristeza definitiva y no es una tristeza sin esperanza. En Cristo podemos sufrir tranquilos. Algunas preguntas para reflexionar, mis hermanos, antes de despedirnos. Estábamos viendo en primer lugar que Dios permite que el creyente entre en el valle de sufrimiento, ¿verdad? Ya ha quedado claro que Dios permite. Y una de las cosas más dañinas que yo puedo ver, mis hermanos, es que tengo que decirlo, son iglesias que dan a entender a las personas que un creyente no va a sufrir. Han escuchado eso, y si tienes a un ser querido enfermo, si tienes una enfermedad, es supuestamente porque no tienes fe, ¿no? Y no hay nada más dañino con eso. Es que si eso sería cierto, el hombre con menos fe de la Biblia sería Pablo mismo, ¿verdad? Él sufrió cualquier cantidad de veces. Pero hemos visto, mis hermanos, que Dios permite que el creyente entre en el valle de sufrimiento. Es por eso que me sigue costando cualquier persona que diga, reprendo en el nombre de Jesús esta enfermedad. ¿En verdad? ¿Vamos a decir eso? Dios es soberano. Dios permite en su sabiduría nuestras tristezas. Él lo permite. La primera cosa que hemos visto esta mañana es que Dios permite nuestras tristezas. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando Dios permite que entre en un valle que yo pensaba que por ser creyente nunca debería tocarme? ¿Cómo reacciono? ¿Me siento traicionado por Dios? ¿Porque he confundido su amor con una vida sin dolor? En el fondo estoy resentido con Dios. Y en el fondo de tu corazón dices, Dios, ¿por qué a mí? Y estoy seguro que Dios te podría decir, ¿y por qué no a ti? He madurado lo suficiente como para seguir confiando en Él, aun cuando su providencia me lleva por caminos difíciles. Por ejemplo, cuando llega una enfermedad a mi casa, en vez de buscar a Dios, empiezo a pensar, se supone, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué a mí esta enfermedad? O cuando sufro una decepción en la familia o en la iglesia, particularmente en la iglesia, me enfrío espiritualmente porque esperaba que servir a Cristo me libraba de ese tipo de dolor. ¿Cuántas personas no van a la iglesia con la excusa de, no, es que en la iglesia son hipócritas, ¿no? Y según tú eres el gran sabio, ¿no? Entonces no voy a ir por eso a la iglesia. Ya lo dije anteriormente, pero la realidad es que sí, todos tenemos, lamentablemente, por estar en este mundo caído, grados de hipocresía. Cuando sufro una decepción en la iglesia, ¿me enfrío espiritualmente? Porque esperaba que servir a Cristo me libraba de ese tipo de dolor. Ay, yo no pensaba que ese hermano era así. Ay, qué difícil. Y otra de las cosas más tristes, ¿no? Ya para no lidiar con esto, me voy a ir a otra iglesia. Y no quiero decir que cambiarse de iglesia sea necesariamente malo. Hay motivos válidos por qué uno debería cambiar de iglesia. Pero también hay motivos que hay que pensar si son los más apropiados.
Porque el punto es que en el fondo esperamos no sufrir. Cuando una oración urgente no es respondida como esperaba, me lleno más de frustración que de confianza, como si Dios me debiera una vida más fácil por ser suyo. La Biblia dice que somos suyos, somos de Cristo. Pero Él no nos debe nada. Y ahí está la diferencia. Una de las cosas en las que más se ¿saben? Uno de los momentos típicos en los que malogro mis conversaciones familiares, está la comida servida, todo bonito, ¿no? Cuando digo el sacrilegio de lo siguiente, ¿no? Esta casa en la que estamos, es de los papás. Y todos me miran así, pero ¿cómo no? Si somos nosotros, sus hijos, tiene que dejarnos. No, o sea, no, espera un rato, pero vamos a empezar. ¿Esta casa es de los papás o es nuestra? No, pero que esto que los otros nos corresponde a nuestro derecho. No, espérense, pero estoy diciendo algo sencillo. ¿De quién es esta casa? No, pero no me estás entendiendo, exagerado. Bueno, vemos los títulos de propiedad, es que no estoy diciendo una cosa del otro mundo. ¿De quién es esta casa? Y con mucha molestia me dice, no, ya es de ellos, ya, pero tiene que dejarnos, pues, o papá, o estás pensando dejarnos sin una casa, ¿no? Y ahí se arma un momento, ¿no? Y yo no lo digo un momento en particular. De repente uno de mis familiares va a ver el video en YouTube y dice, ya nos exhibió, ¿no? Pero sinceramente lo he hecho muchas veces y con muchas otras familias. El 99.999 se ha incomodado profundamente. Porque los hijos piensan que tienen derechos que no tienen. Es que es la verdad. Si tus papás desean vender esa casa e irse de vacaciones, están vendiendo su casa y se están yendo sus vacaciones. Si tus papás quieren darte, amén, gracias papá, pero no me vengas con la tontería, perdónenme el uso de la palabra, con la tontería de me corresponde y punto. ¿Qué es tu papá? ¿No es alguien a quien debas honrar? ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto más a Dios? Porque imaginamos que por ser hijos de Dios, Dios nos debe algo. Él no nos debe nada. Y aún así Él nos sigue sosteniendo. Y eso es una de las maravillas, mis hermanos, de su misericordia. Su misericordia nos sigue sosteniendo. Su bondad nos sigue levantando. No porque Él nos deba bondad, no porque Él nos deba misericordia, no porque Él nos deba sostenernos. Lo hace por pura gracia. Pero a veces olvidamos, mis hermanos, no lo merecemos y Él nos los da. El problema siempre está cuando en el fondo creemos que merecemos. Ahí vienen las frustraciones. Ahí vienen las frustraciones. ¿Qué dicen tus frustraciones respecto a tu fe en Dios? Bueno, al mismo tiempo estábamos viendo, en primer lugar hemos visto que Dios permite que vayamos a sufrir. Y en segundo lugar hemos visto que Dios, aunque permite nuestro sufrimiento, Él restringe el sufrimiento. ¿Verdad? El sufrimiento no deja de estar en las manos y en control de Dios. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Estoy reconociendo las misericordias de Dios que han limitado mi dolor o solo me concentro en lo que todavía me duele? ¿O solo me concentro en lo que todavía me duele? Recuerden, mis hermanos, ya hemos demostrado que la vida cristiana no significa que no vamos a sufrir o que no va a doler. Va a doler. Pero la pregunta es si estás permitiendo que el dolor gobierne tu vida. El problema es cuando nosotros permitimos que el dolor, insisto, mis hermanos, gobierne nuestra vida. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado también. Porque hay ideas que son del mundo y que nosotros abrazamos fervientemente. Una de las más comunes, de las que yo escucho, es sobre la adolescencia, ¿verdad? Hay un hijo difícil, hay un hijo complicado, y nuevamente, tal vez más de uno dirá, lo dice por mí.
No lo digo particularmente por uno, lo digo en general. Hay un hijo que está, no sé, en sus 13, 14 años, ¿no? Y a esa edad, ¿no? No sé si han visto, y bueno, estoy seguro que por lo menos lo han experimentado, que está en una etapa más rebelde de lo normal, ¿verdad? Y la sociedad nos ha enseñado a que lo veamos como que, pero hay que entenderlo, porque está, en verdad, mis hermanos, él sabía, ¿verdad? Está en la adolescencia. Y ahí viene la trampa, ¿no? Es decir, porque está en la adolescencia, yo como papá debo permitir que él se ponga rebelde. Porque está en la adolescencia, yo debo tener paciencia con su pecado, porque eso es pecado, ¿verdad? ¿O será todo lo contrario? Precisamente porque está con sus cambios hormonales, con sus cambios físicos y hormonales, tengo que ayudarle más a manejar sus emociones, sus frustraciones. Lo digo porque, mis hermanos, porque nuevamente abrazamos cosas que no son de Dios, como si fueran de Dios, y las volvemos como espirituales. Y otra de las cosas, ¿por qué menciono esto de la adolescencia? Otra de las cosas es el duelo. ¿Cuánto, mis hermanos, duele la partida de un ser querido? Mis hermanos, duele inmensamente. No he podido conversar con todos, pero yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado la partida de un ser querido. Duele. Pero el problema es cómo nos dice el mundo que debemos manejar eso. Y ahí están nuevamente las canciones. Si te vas, me voy a morir. Si te vas, mi mundo se va a desmoronar. La palabra de Dios nos dice que vamos a sufrir, pero que el dolor no va a gobernar nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Mis hermanos, la Biblia no dice, no sufras, eso no importa. Por supuesto que no. Pablo mismo acaba de decir en este momento, tristeza sobre tristeza. Él sabía doler, él se dolía, él experimentaba el dolor. A él le dolían muchas cosas. Le iba a doler profundamente que él muera, que Epafrodito muera. Pero no iba a gobernar, pero no iba a permitir, que el dolor lo gobierne. Y les quiero recordar, mis hermanos, y quiero recordarles lo mismo. No permitamos que el dolor, la desesperanza, el desaliento, que vamos a tener momentos como esos, nos gobierne. En este mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Volvió a decir nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza está en el Salvador. Nuestra confianza no es en cuán fuertes podemos llegar a ser nosotros. Nuestra confianza es cuán fuerte es quien nos sostiene en medio de la prueba. ¿Estoy reconociendo las misericordias de Dios? ¿O sigo centrándome en lo que todavía me duele? Para meditar y para pensar, mis hermanos. He considerado cuánta tristeza sobre tristeza Dios me evitó y yo ni siquiera lo noté. Soy más rápido para quejarme por la carga presente que para agradecer por las cargas que Dios no permitió que llegaran. Algunos ejemplos. Estoy triste por una pérdida real, pero no me doy cuenta de que Dios me sostuvo para no caer en una desesperación peor. Me quejo por la presión que estoy viviendo, pero no agradezco que la prueba no fue todavía más pesada de lo que podía resistir. Me enfoco tanto en lo que Dios no quitó que no noto lo que sí evitó. Una enfermedad más grave, una caída espiritual más profunda, una carga adicional sobre mi familia. Por eso la palabra de Dios nos pide que todo el tiempo entreguemos nuestras rogativas en oración y al mismo tiempo demos agradecimiento.
entregamos nuestras tristezas, pero también agradecemos todo el tiempo. ¿Cuándo es la última vez que has agradecido a Dios? Y quiero incluir aún los alimentos, porque aún cuando agradecemos por los alimentos podemos caer en la trampa de hacerlo mecánicamente. ¿Cuántas veces le hemos agradecido al Señor y hemos dicho: Señor, gracias porque la presencia de este plato aquí en mi mesa muestra que te preocupas por mí? Porque la presencia de este plato en esta mesa es una evidencia que a ti te importa y has querido que hoy día no esté de hambre. ¿Cuánto, mis hermanos, nos enfocamos en las cosas que Dios todavía está permitiendo? Y olvidamos que sus misericordias son más inmensas de lo que nosotros imaginamos. Cuidémonos de ser cristianos refunfuñentos. Ay, sí, Dios, la iglesia, ay, pero mira, tengo esto. ¿Qué es eso, hermano? Mi hermana, ¿qué es eso? ¿Realmente crees que Dios te ha salvado? ¿Realmente crees que Dios está obrando en tu vida? Y quiero aunque sea pecar en redundante, pero nuevamente, no estoy diciendo que no deba doler. No estoy diciendo que no debamos sufrir. Va a doler. El problema siempre es que permitamos que ese dolor nos gobierne. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Tus dolores o la palabra de Dios? Mi hermano, estoy diciendo que gobierna. Por eso no estoy diciendo qué es lo que sientes más. Porque muchas veces, o normalmente permitimos que pesen más nuestros sentimientos. Y podemos caer en esa trampa. Sí, pero no lo siento. No se trata de que lo sientas. ¿Se imagina un esposo decir: no, es que no siento serle fiel a mi esposa, es que no siento? Tú te vas a quedar así mirándolo, impresionado, ¿no? ¿Me estás bromeando, hermano? Es tu esposa, ¿verdad? ¿Cuánto más hacia Dios? Y por algún motivo pensamos que todo el tiempo tiene que ser: es que siento hacerlo así. Amemos a nuestro Señor. Procuremos conocerlo más, mis hermanos. Y que esta prédica nos haya mostrado que el Evangelio nos vuelve fuertes. Pero eso no significa que endurezca nuestro corazón. El Evangelio en verdad nos vuelve fuertes. Y cuídate de decir: ah, sí, yo soy fuerte, cuando en el fondo simplemente eres una persona fría. Que para no sentir has decidido no involucrarte con las personas para no ser lastimado. Y has caído en la trampa de decir: no, es que yo ya estoy en un grado de madurez en que ya no me afecta. ¿Cómo te va a afectar si estás distanciado a 1 kilómetro de distancia del corazón de los hermanos? ¿Cómo? Que el Señor nos guarde de esos mecanismos pecaminosos de defensa. La palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guarda tu corazón. Es un llamado guardar nuestro corazón. Ahora, el tema es, mis hermanos, ¿cómo lo guardamos? ¿Cómo hacemos para que ese corazón no sea lastimado? ¿O lo escondemos bajo 7 llaves sin que nadie lo toque? ¿O lo volvemos más fuerte en servicio de los demás? Porque tarde o temprano, mis hermanos, van a descubrir algo. Amar duele. Servir duele. No todas las personas van a reconocer tu sacrificio. A veces te vas a sacrificar por tu esposito y tu esposito no va a reconocer ese sacrificio. Y viceversa. A veces vas a sacrificarte por tu iglesia y por tu hermano, y tus hermanos no solamente no van a reconocer, lo van a tomar a mal. Y duele. ¿Qué vas a hacer con tu corazón ante eso? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a guardar? ¿Que nadie lo toque? ¿O lo vas a volver fuerte? Porque el llamado, mis hermanos, es hacerlo fuerte. Y solo se vuelve fuerte con el Evangelio. Recordando quiénes somos en Cristo. Recordando la gran obra que Cristo hizo en esa cruz y sigue haciendo hoy día con nosotros. Que el Señor nos ayude y guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Por
por esta prédica. Gracias por recordarnos a través de esta carta, a través de tu palabra, que estamos llamados a sufrir, pero a sufrir por ti, a sufrir con esperanza. Y aprovecho este momento, Señor, para orarte por las personas que aún no te conocen, que aún no creen en ti. Porque tu palabra es clara, Señor. Toda persona que quiera esconder su vida, que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por tu causa, la salvará. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte cada vez más. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón, sino a volverlo más fuerte en Cristo, para poder ser capaces de amar y para poder ser capaces de sufrir con esperanza, poder ser capaces de sufrir con gozo. Sufrir con gozo, Señor, es algo que solo viene de ti, y que no lo veamos como algo onírico, inalcanzable, utópico, que lo veamos como nuestro más precioso y sublime llamado. Oh Señor, gracias por tu palabra. Aviva nuestros corazones y aviva a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.